Mi esposo me miró a los ojos esa mañana de octubre en nuestra casa de Chamberí, Madrid, y dijo con una sonrisa que pretendía ser compasiva: Elena, quiero el divorcio. Habla con mi abogado. Él se encargará de todo. Yo asentí, como si fuera una vecina pidiendo azúcar. Pero en ese instante juré que su mundo se derrumbaría brick por brick, empezando por el hombre que él mismo me había enviado. Lo que no sabía era que su abogado, ese tiburón de corbata roja llamado Javier Ruiz, guardaba un secreto que lo hundiría más profundo que mi propia traición. Había falsificado documentos para robar a viudas como yo durante años. Y yo, con las manos temblando de rabia contenida, ya tenía el gancho en la línea. No fue el divorcio lo que me rompió, fue el olor a perfume barato en su camisa cuando volvió de una reunión tardía. El mismo aroma que Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, usaba para disfrazar sus mentiras. Carlos, el hombre que me prometió eternidad bajo las estrellas de la Sierra de Guadarrama, había estado follando con ella en nuestro apartamento de alquiler en Malasaña durante meses. Yo lo descubrí no por un mensaje olvidado, sino por un condón usado en el bolsillo de su chaqueta, envuelto como un regalo envenenado. Esa noche, mientras él dormía, saqué el revólver de mi padre, un viejo Astra 300 que él usaba para cazar conejos en la Castilla rural, y lo apunté a su sien. Mi dedo rozó el gatillo, el metal frío como mi corazón, pero en lugar de apretar, lo guardé. No, la muerte era demasiado misericordiosa. Yo quería que sufriera despacio, que cada aliento le recordara mi nombre. Al día siguiente, llamé a Javier Ruiz. Su oficina en el barrio de Salamanca olía a cuero caro y humo de puro. Un santuario para depredadores como él. Señora Vargas, me dijo con esa voz meliflua, extendiendo una mano manicureada. Su esposo es un hombre justo. Firmaremos un acuerdo limpio. Usted se lleva el piso de la sierra, en la casa y la custodia compartida de los niños. Los niños. Lucía, de 8 años, con sus rizos rebeldes como los míos. Y Mateo, el pequeño de 5, que aún me llamaba mamá Sol cada mañana. ¿Compartida? Carlos ni siquiera recordaba sus cumpleaños sin mi recordatorio. Sonreí, fingiendo fragilidad, y dejé caer el primer anzuelo. Javier, ¿sabe? Carlos me contó una anécdota graciosa sobre un cliente tuyo. Algo de una viuda en Toledo a la que ayudaste con herencias dudosas. Sus ojos se entrecerraron, pero yo ya había plantado la semilla. Esa noche, en mi nuevo alquiler minúsculo en Lavapiés, busqué en internet Javier Ruiz, despojado de licencias en 2018 por fraude, pero rehabilitado, no del todo. Un foro anónimo de abogadas destrozadas mencionaba pagos en negro, extorsiones. Mi venganza acababa de nacer, no con balas, sino con palabras afiladas como navajas manchegas. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles y mentiras. Carlos se mudó a un ático en el barrio de las Letras con vistas a la Plaza Mayor, financiado por inversiones que yo sabía que venían de las cuentas conjuntas que él había drenado en secreto. Sofía, la traidora con su melena teñida de rubio californiano y su trabajo de influencer en Instagram vendiendo cremas que no curaban nada, se instaló allí como si fuera la reina del mambo. Yo las vi una vez, por casualidad, en el mercado de San Miguel, ella riendo con una copa de vermú en la mano, él rodeándola con el brazo posesivo que una vez fue mío. Mi estómago se revolvió, no de celos, sino de una furia sorda que me hacía apretar los puños hasta que las uñas se clavaban en las palmas. Lucía y Mateo estaban conmigo esa semana, y cuando Mateo preguntó por qué papá no venía a leer cuentos, le mentí: está de viaje de negocios. Mi amor. Pronto vuelve. Pero en mi mente, ya planeaba cómo hacer que pronto significara nunca más. Javier Ruiz me citó de nuevo una semana después. Entré en su despacho con un vestido negro sencillo,
El que usé en el funeral de mi madre en 2000 Queens, para recordarme que el duelo podía ser un arma. Elena, firmemos hoy, dijo, deslizando el acuerdo sobre el escritorio de caoba. Yo lo leí despacio. Línea por línea, él se quedaba con el 80% de los ahorros. Yo con deudas y un subsidio miserable. Esto es robo, Javier, susurré, mi voz un hilo de seda rasgada. Él se rió. Una carcajada gutural que olía a brandy. El amor no es un contrato, señora. Es un campo de minas. Ahí lo tuve, su debilidad. El cinismo que lo había hundido antes. Saqué mi teléfono, fingiendo una llamada, y grabé sus palabras. Dígame, Javier, ¿y si yo supiera de esa viuda de Toledo? ¿La que perdió su finca por errores administrativos, o la de Sevilla, cuya herencia se evaporó en paraísos fiscales? El color abandonó su rostro, como si hubiera visto al diablo en el espejo. Esos son calumnias, balbuceó, pero yo ya tenía el poder. No calumnias, pruebas. Tengo contactos en el colegio de abogados. Un email anónimo. ¿Y su carrera muere hoy? Salí de allí con el acuerdo modificado 50-50. Custodia principal para mí. Y una cláusula secreta que él firmó con manos temblorosas, un pago mensual por confidencialidad. Era el primer golpe. Dulce como un sorbete de limón en verano madrileño, pero insuficiente. Esa noche, mientras acunaba a Mateo en la cama estrecha de mi piso, juré que Carlos pagaría no solo por el divorcio, sino por el vacío que dejó en sus ojos infantiles. Llamé a mi hermana Carmen, la intermediaria involuntaria de mi vida, psicóloga en Barcelona, siempre mediando entre mi impulsividad y la cordura del mundo. Elena, el rencor te come viva, me dijo por videollamada, su rostro surcado de preocupación bajo las luces tenues de su consulta. Déjalo ir. Por los niños. Pero ella no sabía de Sofía. No del todo. Le conté lo mínimo, y su silencio fue mi combustible. Ayúdame, Carmen. Necesito saber si Carlos tiene deudas ocultas. Tú conoces gente en finanzas. Ella dudó, pero accedió mi hermana. El puente entre mi oscuridad y la luz que aún me quedaba. La investigación empezó en las sombras de Lavapiés, donde los bares sirven cañas con chismes más fuertes que el alcohol. Me infiltré en el círculo de Carlos disfrazada de amiga neutral, asistí a una cena en casa de sus colegas de la banca, fingiendo interés en sus charlas sobre hipotecas subprime. Allí conocí a Raúl, el contable descontento. Un tipo con bigote torcido y ojos de rata que odiaba a Carlos por un ascenso robado. Tu ex es un hijo de puta. Me susurró sobre un plato de jamón ibérico. Debe millones a prestamistas sicilianos. Usa empresas fantasma en Valencia. Mi pulso se aceleró, el dinero. Ese dios falso de nuestra sociedad española. Era la grieta perfecta. Le compré otra ronda. Y él soltó más transferencias a cuentas offshore, lavado a través de viñedos en La Rioja que ni siquiera eran suyos. Grabé todo. Mi teléfono escondido en el bolso como una serpiente dormida. De vuelta en casa, con Lucía practicando ballet en el salón diminuto, sus pies descalzos golpeando el suelo como tambores de guerra. Organicé el siguiente paso. Envié un email anónimo a la agencia tributaria desde un cibercafé en El Rastro, adjunté extractos bancarios que Raúl me filtró por un sobre en mano. Fraude fiscal en Banco Madrid. Ref. Carlos Vargas. No era venganza ciega, era justicia poética. Carlos, el hombre que me dejó en la ruina, ahora bailaría con el fisco. Pero el twist vino esa misma noche, un mensaje de Sofía en mi teléfono. Bloqueado pero visible en la nube sincronizada que olvidé borrar. Elena, lo siento. No fue planeado. Él me prometió amor eterno. Amor eterno. Las palabras me quemaron como ácido. Respondí desde un número bene, dime dónde y cuándo. Hablemos como adultas.
Era mi trampa. Y ella mordió el anzuelo sin saber que yo ya tenía el veneno listo. El encuentro con Sofía fue en un café de la Gran Vía, bajo el neón parpadeante de un cine que proyectaba comedias románticas que ahora me daban náuseas. Ella llegó con gafas de sol enormes, como una dive de telenovela cutre, y pidió un cortado con manos que temblaban lo justo para fingir remordimiento. Elena, por favor, ¿entiende? Empezó, su voz un susurro empalagoso. Carlos y yo. Surgió de la nada. Tú estabas tan ocupada con los niños, con tu trabajo en la galería. Mi trabajo, restauradora de arte en el Prado, pasando horas con óleos agrietados que contaban historias de traiciones renacentistas. Ironía cruel. La dejé hablar, sorbiendo mi café solo, dejando que su culpa se derramara como vino derramado. Quiero que sepas que no quiero nada de él. Solo paz. Paz. La palabra me hizo reír por dentro. Un sonido amargo como las aceitunas negras de mi infancia en Andalucía. Paz, repetí, quitándome los lentes para que viera el fuego en mis ojos. Tú follaste con mi marido en mi cama, Sofía. Usaste mis toallas. Bebiste mi vino. Y ahora hablas de paz. Su rostro palideció bajo el maquillaje. Y ahí vi la grieta, no era solo lujuria. Era codicia. Carlos le había prometido un piso en el ensanche, pagado con mis ahorros. Le mostré fotos en mi teléfono, imágenes que hackeé de su cuenta compartida con él, de joyas caras. Viajes a Ibiza. Esto es lo que surgió de la nada, ¿verdad? Ella balbuceó excusas, lágrimas falsas rodando por sus mejillas. Yo me incliné. Mi voz un cuchillo, ayúdame, Sofía. Dime todo sobre sus negocios sucios. Y te dejo ir. Si no, le cuento a tu marido sí. El pobre Miguel que cree que estás en reuniones de marketing cada detalle. Miguel, el farmacéutico devoto de Vallecas, el que me regaló un collar en nuestra boda. El chantaje era dulce. Y ella cedió. Nombres de prestamistas. Fechas de transferencias. Salí con una carpeta mental llena. Y el corazón latiendo con una euforia peligrosa. Carmen me llamó esa noche desde Barcelona. Su voz tensa como un cable de acero. Elena, ¿qué estás haciendo? Raúl me contactó. Dice que estás removiendo mierda que podría salpicarte. Mi hermana. Siempre la voz de la razón. Pero ahora contaminada por mi veneno. Le conté lo de Sofía. Editado para sonar como autodefensa. No es venganza, Carmen. Es supervivencia. Carlos nos dejó en la calle. Los niños comen pasta de lata. Ella suspiró. El sonido de una grieta en nuestra hermandad. Ven a verme. Hablemos con un terapeuta. Esto te está destruyendo. Destruyéndome. Tal vez. Pero en las ruinas nacen las fortalezas. Accedí a visitarla. Pero solo para usarla como coartada, un viaje a Barcelona que me daría tiempo para el siguiente golpe. Mientras tanto, el fisco mordió. Una semana después, redadas en la oficina de Carlos, agentes con chalecos antibalas irrumpiendo en el Banco Madrid, esposando a ejecutivos mientras él observaba desde su despacho acristalado, el rostro cenizo como la niebla de la sierra en invierno. Lo vi en las noticias de TVE, sorbiéndote en mi cocina mientras Lucía dibujaba una familia feliz. Mira, mamá, papá está en la tele, dijo ella inocentemente. Yo apagué el aparato, abrazándola fuerte, oliendo su cabello a champú de fresa. El placer fue visceral, una oleada de endorfinas que me hizo sentir viva por primera vez desde la traición. Pero Javier Ruiz no se quedó quieto. Me llamó furioso. Maldita bruja. ¿Fuiste tú? Carlos está destrozado. El divorcio se complica. Complica. Repetí. Mi voz calmada como el Guadalquivir en estiaje. Bienvenido a mi mundo, Javier. Ahora, ayúdame a hundirlo del todo. O tu pasado sale a la luz.
El plan se ramificaba como las raíces de un olivo centenario. Javier, aterrorizado, me filtró correos internos del banco. Pruebas de sobornos a políticos locales para licencias de construcción en la costa de Levante. Carlos no era solo un adúltero, era un corrupto, un pez gordo en una red de favores que apestaba a la España post-crisis, donde el dinero lavado fluía como el Ebro en crecida. Usé eso para contactar a un periodista de El País, una mujer llamada Marta que había cubierto escándalos similares. Nos reunimos en un bar de tapas en Huertas, rodeadas de olor a fritanga y risas ajenas. «Tengo oro, Marta», le dije, deslizando un USB. «Pero protégeme, soy solo una ex esposa dolida». Ella mordió. Y el artículo salió 2 días después, el imperio oculto de un banquero madrileño, deudas, amantes y corrupción. Carlos llamó esa noche. Su voz un gemido roto, Elena. «Por Dios, ¿qué has hecho?» «Los niños». Colgué, lágrimas en los ojos no por él, sino por el eco de su hipocresía. Pero el verdadero conflicto ardía en mi interior. Carmen insistió en el viaje, y partí a Barcelona con los niños, dejando Madrid como una herida abierta. En el tren AVE, Mateo durmió en mi regazo, su respiración un recordatorio de la inocencia que yo manchaba. ¿Era esto justicia o locura? En la casa de Carmen, con vistas al mar Mediterráneo que brillaba como promesas rotas. Ella me confrontó. «He hablado con Sofía. Dice que estás chantajeando a todos». «Elena, para. O perderás a tus hijos». «Sofía». La serpiente había mordido de vuelta. El pánico me invadió, pero lo transformé en acero. «Ayúdame a terminarlo, Carmen. O estarás en medio». Mi hermana, la mediadora, se convirtió en cómplice a regañadientes, accediendo a hackear con ayuda de un amigo informático las cuentas de Carlos para transferencias accidentales a ONGs de mujeres maltratadas. Era poético, su dinero, su pecado, redimiéndose en mi nombre. Barcelona me dio perspectiva, pero no paz. Paseábamos por el Passeig de Gracia. Lucía maravillada por las fachadas modernistas de Gaudí, mientras yo planeaba el clímax en silencio. Carlos estaba acorralado, la prensa lo devoraba. Sus cuentas congeladas. Sofía huyendo a su pueblo en Galicia con el rabo entre las piernas. Me mandó flores a la casa de Carmen, rosas rojas como sangre. Con una nota: «Perdóname. Vuelve. Podemos arreglarlo». Arreglarlo. Como si el amor fuera un jarrón roto que se pega con pegamento. Las tiré al mar desde la Barceloneta, viendo cómo las olas las tragaban como mis ilusiones pasadas. Javier Mingual se volvió mi títere, me envió documentos que probaban que Carlos había falsificado mi firma en préstamos para su aventura, endeudándome a mí con bancos que ahora me perseguían con llamadas amenazantes. «Páguelo o embargamos», decían. Mi rabia creció. Un incendio forestal en la seca Castilla de mi alma. De regreso a Madrid. El aire otoñal olía a castañas asadas y desesperación. Encontré a Carlos esperándome en el portal de mi piso en Lavapiés, demacrado, con barba de 3 días y ojos hundidos como pozos. «Elena, hablemos», suplicó, bloqueando la puerta con su cuerpo. Los niños ya estaban dentro con la niñera, y por un segundo, vi al hombre que conocí en la Facultad de Derecho, ambicioso, encantador, prometiendo un futuro en la España de los 2000, antes de la burbuja inmobiliaria que lo corrompió. «Habla», dije, cruzando los brazos. Mi voz un muro de granito. Él derramó todo: la presión del trabajo, la soledad. Como Sofía fue un error que se volvió adicción. «¿Te amo aún? Firma la reconciliación, los niños lo necesitan». Amor. La palabra me revolvió el estómago. Lo empujé contra la pared, mi dedo en su pecho. «Amor es lo que me prometiste cuando nos casamos en la Catedral de Toledo». «No esto». Entré,
cerrando la puerta en su rostro. Pero sus palabras se clavaron como espinas. Esa noche, el twist me golpeó como un tren, revisando los archivos de Javier por enésima vez. Encontré un email enterrado. No era solo corrupción. Carlos había estado involucrado en un accidente de tráfico en 2019. Ebrio, que mató a un peatón, un inmigrante marroquí sin papeles, y lo encubrió con sobornos a la policía. Javier lo sabía. Lo había aconsejado. Mi mundo se tambaleó, no era solo traición conyugal, era homicidio. El secreto lo cambiaba todo, mi venganza. Antes personal, ahora era moral. Llamé a Carmen. Sollozando por primera vez, hermana. Es peor de lo que pensaba. Mató a alguien. Ella voló a Madrid al amanecer. Su abrazo el único ancla en la tormenta. No lo hagas sola, murmuró. Vamos a la policía. Pero yo negué. No. Él pagará a mi manera. Justicia. No ley. El plan final se forjó en las madrugadas insomnes, con café negro y el zumbido de mi portátil. Usé a Javier para citarlo en su despacho bajo pretexto de arreglo final del divorcio. Sofía, desesperada por redimirse, me dio la ubicación de su nuevo escondite, un piso franco en Usera, barrio de chinos y sombras. Carmen, mi roca, accedió a cuidar a los niños esa noche fatídica. Si no vuelves, llamo a la Guardia Civil, advirtió. Asentí, besando sus frentes dormidas. Salí con el Astra 300 en el bolso, no para matar, sino para confrontar. El clímax se acercaba, tenso como la cuerda de una guitarra flamenca a punto de romperse. Llegué a la oficina de Javier al atardecer, el sol tiñendo la puerta del sol de oro sangriento. Carlos estaba allí, sentado como un rey destronado, firmando papeles con manos que temblaban. Javier me miró con odio velado, pero calló, mi chantaje lo tenía amordazado. Firma esto, Elena, dijo Carlos, empujando el documento de reconciliación. Por nosotros. Lo leí, cláusulas que me ataban de nuevo, hipotecando mi libertad. Reí, una risa hueca que resonó en las paredes forradas de libros legales. Nosotros no existen más. Saqué el USB. Lo conecté a su ordenador, videos, correos, la confesión grabada del accidente. Su rostro se descompuso, el color drenándose como vino de una copa volcada. Dios, Elena. ¿De dónde sacaste esto? De tu propia podredumbre, respondí. Mi voz un trueno. Javier intentó intervenir, pero lo silencié con una mirada, tú lo sabías. Eres cómplice. El aire se espesó, cargado de sudor y miedo. Carlos se levantó, su silla cayendo con estrépito. Por favor, los niños. No uses a mis hijos, grité, el revólver saliendo del bolso como una víbora. Lo apunté, no a él, sino al techo, disparando una vez. El estruendo fue ensordecedor. Vidrios rompiéndose en la ventana. Alarmas aullando. Javier se tiró al suelo. Carlos retrocedió contra la pared, orinando en sus pantalones caros. Esto es por el hombre que mataste. Sí sé. Por las noches que lloré. Por Sofía. Por todo. No disparé de nuevo. El terror en sus ojos era mi bala. Salí corriendo. El corazón martilleando. Adrenalina quemando mis venas como fuego valenciano. Pero el twist mayor vino en la huida. En mi teléfono. Un mensaje de Carmen, Elena. Sofía está aquí. Dice que Carlos planeaba matarte. Tenía un seguro de vida enorme a tu nombre. Y el divorcio era para cobrarlo. Mi mundo se invertía. No era solo traidor. Era asesino en potencia. La venganza, que creí mía, era supervivencia pura. Corrí a través de las calles empedradas de Madrid, sirenas ululando, sabiendo que la policía vendría, pero ahora con munición real, un complot de asesinato.
La noche se cerró sobre Madrid como una capa de terciopelo negro, las luces de los bares en Malasaña parpadeando como ojos acusadores. Me refugié en el piso de Carmen, que había llegado con los niños, y Sofía, esa víbora ahora hecha un ovillo en el sofá, sollozando arrepentimientos. Me lo contó todo, balbuceó Sofía cuando entré, jadeante, con el olor a pólvora aún en mi ropa. Quería envenenarte con pastillas en el vino. Javier lo planeó. Dijo que parecía un suicidio por depresión post-divorcio. Carmen me abrazó, su cuerpo temblando, mientras Lucía y Mateo dormían en la habitación contigua, ajenos al infierno. Mi mente giraba, el divorcio no era fin, era preludio de muerte. El revólver, aún caliente en mi bolso, pesaba como plomo. ¿Por qué me salvas?, pregunté a Sofía, mi voz ronca de incredulidad. Ella levantó la vista, ojos hinchados, porque eras mi amiga. Y porque él me usó como cebo. Horas después, con el alba tiñendo el cielo de púrpura, llamamos a la policía. No a la local, sino a la UDICO, la Unidad de Delitos Complejos, a través de un contacto de Carmen en Derechos Humanos. Les entregamos todo, el USB, las grabaciones, el testimonio de Sofía. Intento de homicidio, dijo el inspector, un hombre curtido de bigote gris llamado López, mientras tomaba notas en la comisaría de Canillejas. Carlos y Javier fueron arrestados esa mañana, redada en el ático, flashes de cámaras devorando su caída. Las noticias explotaron escándalo en la élite madrileña. Banquero planeaba asesinar a ex esposa, y yo, Elena Vargas, pasé de víctima invisible a heroína anónima. Pero el heroísmo sabe a cenizas, en el espejo de la celda de detención temporal por el disparo. Aunque justificado, vi ojeras profundas, un rostro envejecido por la hiel. El juicio fue un circo romano en los juzgados de San Bernardo. Carlos, esposado, me miró desde el banquillo con ojos que suplicaban misericordia, pero yo solo vi al monstruo. Señora Vargas, dijo el fiscal, un tipo flaco con acento andaluz, cuéntenos cómo descubrió la traición. Conté todo. Voz firme como el Tajo en primavera, el divorcio, las mentiras, el secreto del accidente, el complot. Sofía testificó. Rompiéndose en sollozos, me chantajeó. Me dijo que si no lo ayudaba, arruinaría mi vida. Javier, el abogado traidor, se derrumbó bajo interrogatorio, confesando años de fraudes para encubrir a clientes como Carlos. El jurado, un mosaico de madrileños hastiados amas de casa de Usera, oficinistas de Azca, deliberó 2 días. Veredicto, culpable. Carlos, cadena perpetua sin fianza. Javier, 20 años. La sala estalló en murmullos, pero yo solo sentí vacío, un hueco donde el amor estuvo. Las repercusiones fueron un dominó cayendo. El Banco Madrid colapsó en escándalo, accionistas huyendo como ratas del Ebro en inundación. Mi familia se fragmentó, Carmen, mi salvadora, se alejó por meses. Herida por mi oscuridad me usaste, Elena. Como a todos. Sofía desapareció, divorciada de Miguel, quien me envió una carta, gracias por salvarme de esa ilusión. Los niños. Dios, los niños. Lucía empezó a tener pesadillas. Dibujando papás en prisión con crayones negros, Mateo preguntaba por el abuelo malo que se llevó a papá. Terapia en el Centro de Salud Mental de Lavapiés. Sesiones donde lloraba por ellos. No por mí. La sociedad, esa bestia española de chismes y juicios, me escupió, bruja vengativa. Decían en los mercados. Víctima fuerte. Alababan en tertulias de radio. Yo navegaba entre ambos, vendiendo mi historia a un libro Sombras en el divorcio para pagar deudas. Pero el H-1E de 1 y H-1E ADN me roía como termitas en una viga vieja. Una noche, en la sierra de Guadarrama,
donde Carlos y yo nos besamos por primera vez bajo pinos susurrantes. Subí sola con una botella de Rioja. Bebí hasta emborracharme. Gritando al viento, valió la pena. El eco respondió con silencio. Sí, valió, él pagó. Yo sobreviví. Pero el precio era mi alma fracturada, incapaz de amar de nuevo. Volví a Madrid cambiada, enfocándome en los niños, clases de flamenco para Lucía, fútbol para Mateo en el retiro. Carmen regresó. Frágil reconciliación en una cena de paella, somos supervivientes. Hermana. Asentí. Pero el fuego de la venganza dejó cicatrices. Meses después del juicio, la vida se asentó en una rutina gris como el cielo de invierno sobre la Plaza Mayor. Me ascendieron en el Prado curadora ahora, restaurando retratos de traidores históricos. Y el dinero del libro goteaba lo justo para un piso decente en Chamberí, irónicamente cerca de la casa que perdí. Los niños florecían, Lucía ganaba concursos de baile, su gracia un bálsamo, Mateo, con su risa contagiosa, me recordaba que la inocencia perdura. Pero las noches eran mías, solitarias, donde los fantasmas bailaban. Soñaba con Carlos en prisión, pudriéndose en Soto del Real, su celda oliendo a desesperación y orina. Hablaba de mí en sus confesiones nocturnas, se arrepentía. ¿O maldecía mi nombre? El siguiente conflicto surgió de lo inesperado, una carta de la prisión. Caligrafía temblorosa de Carlos. Elena, visítame. Hay algo que debes saber. Mi pulso se aceleró, otro twist. Carmen me disuadió, no vayas. Es manipulación. Pero la curiosidad, esa maldita herencia andaluza de mi madre, me ganó. Fui un martes lluvioso. El penal un monolito gris en la periferia. Guardias escudriñando mi bolso como si yo fuera la criminal. Carlos apareció al otro lado del cristal. Envejecido 10 años en 10 meses, calvo, encorvado, ojos hundidos en cuencas oscuras. Gracias por venir, croó, el interfono craqueando su voz. No por piedad, Carlos. Por cierre. Él asintió, tragando saliva. El accidente. No fui yo quien mató al marroquí. Fue Javier, borracho al volante de mi coche. Me chantajeó con eso para que lo encubriera. Y el plan contra ti. Era su idea, para cobrar un seguro que él falsificó. El mundo se inclinó. ¿Todo orquestado por Javier? Carlos continuó, lágrimas surcando su rostro demacrado, te traicioné por debilidad, Elena. Sofía fue su gancho, él la manipuló para seducirme. Debilitarte. Quería tu herencia, tu parte del Prado. Conexiones familiares. Yo era el peón. Mi mente rugía, el abogado. No el marido. El verdadero villano. La traición se multiplicaba. Capas sobre capas como una cebolla podrida. ¿Por qué ahora? Exigí. Mi puño contra el cristal. Porque en esta celda veo claro. Arruiné todo. Perdóname. Por los niños. Perdón. La palabra me quemó. Me levanté, dejando su súplica colgando, nunca. Salí a la lluvia torrencial, sollozando en el coche. No por él, sino por la ilusión destrozada de justicia. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se volvió furia renovada. Confronté a Javier en la prisión de mujeres no. Él estaba en Aranjuez, para delitos financieros. Lo visité. Mi presencia un azote. Sabía todo. Siseé al vidrio. Él sonrió. Esa mueca lobuna intacta, eres lista, Elena. Pero sin mí, Carlos era nada. Tú ganaste. Gané. ¿A qué costo? Su confesión grabada e ilegal. Pero mía fue al fiscal, nuevo juicio. Cadena perpetua para Javier por homicidio y conspiración. Carlos, testigo cooperador, vio su sentencia rebajada a 15 años. Poesía amarga, mi venganza. Indirecta. Lo salvaba. Las reacciones en cadena azotaron. Sofía reapareció. Contactándome vía LinkedIn, ayúdame a reconstruir.
Fui víctima también. La ignoré. Pero Miguel, su ex, me buscó en un café de sol. Ella mintió sobre todo. Gracias por exponerla. Su gratitud era sal en mi herida. ¿Cuántas vidas toqué? Carmen y yo nos distanciamos más. Su terapia enfocada en soltar el rencor. Estás atrapada en el ciclo. Elena, dijo. Tal vez. Vendí el piso de la sierra, invirtiendo en un fondo para mujeres divorciadas. Mi legado. Un escudo contra traidores futuros. Pero el clímax emocional vino en Navidad, en la casa familiar de Toledo. Los niños decoraban el árbol, guirnaldas brillando como falsas esperanzas. Mateo encontró una foto nuestra, familia completa en la playa de Tarifa. ¿Por qué papá está en la cárcel? Mamá. La pregunta me partió. ¿Por qué hizo cosas malas? Mi sol. Pero nosotros somos fuertes. Lo abracé, oliendo su inocencia, y juré romper el ciclo. Llamé al abogado pro bono para apelar la custodia, con Carlos preso. Yo tenía todo. Victoria pírrica. El año nuevo trajo nieve a Madrid, un manto blanco que cubría las grietas de la ciudad como mis propias negaciones. Me mudé a un ático modesto en el barrio de las Letras, con vistas a la estatua de Cervantes que parecía juzgarme en silencio. El trabajo en el Prado floreció. Curé un Goya de los fusilamientos. Pinceladas que capturaban la agonía de la traición histórica, reflejando mi alma. Lucía y Mateo prosperaban, ella en una academia de danza, él en un equipo de baloncesto. Su resiliencia un milagro que me humillaba. Pero el vacío persistía, un eco de risas pasadas en pasillos vacíos. Carmen visitó en primavera, trayendo paella de su madre adoptiva en Valencia. Cenamos en la terraza, el sol poniente tiñendo el cielo de rosa y oro. Has cambiado, dijo, sirviendo vino. Más dura, pero viva. Hablamos horas de Javier, pudriéndose solo, de Carlos, escribiendo cartas que quemaba sin leer. El perdón no es para él, admití, sino para mí. Ella sonrió, lágrimas brillando. Entonces, empieza. Nos abrazamos, hermanas forjadas en fuego, planeando un viaje a Andalucía a raíces, sanación. El twist final, sutil como una brisa del sur, llegó en verano. Una carta de Carlos, no suplicante, sino confesional. Encontré Dios en la celda. No merezco tu paz, pero ruega por mis errores. La leí en el retiro, bajo olmos centenarios, y por primera vez, no ardí. Quemé la carta, cenizas volando como libélulas, y llamé a un grupo de apoyo para viudas no divorciadas de traiciones. Allí conocí a Ana, una andaluza de ojos verdes y risa franca, que compartía historias de maridos infieles sin amargura. No amor, aún no, solo compañía, un puente a la normalidad. La venganza terminó no en clímax explosivo, sino en quietud. Vendí los derechos del libro a una serie de Netflix, Sombras Legales, que se estrenó con críticas mixtas, cruda, pero redentora. El dinero financió becas para niños de padres presos. Un ciclo roto. Sofía, hoy, se mudó a Portugal, reiniciando como terapeuta irónico, pero ajeno. Javier murió en prisión de cáncer. Solo Carlos, liberado condicional en 2035. Me escribió una vez más, gracias por no matarme. No respondí. Hoy, en la Plaza de Oriente, con Lucía bailando flamenco en un festival y Mateo animándola. Siento paz frágil. La traición me dolió como un parto. La venganza me endureció como el acero toledano. Pero el perdón propio me libera. Madrid bulle a mi alrededor, caótica y viva. Y yo, Elena Vargas, camino ergida. No invicta, pero entera. La historia no termina en sangre, termina en elecciones, en el coraje de mirar atrás sin odiar. Y si el diablo susurra revancha, lo silencio con un beso a mis hijos. Fin.